Buenos días, bienvenidos al Club de Derecho Civil, serie Los Clásicos. Hoy presentamos Historia Calamitatum, de Pedro Abelardo. Historia Calamitatum es el título de una historia de amor, no obstante que la frase anticipe un evento terrible. Pedro Abelardo es el protagonista de esta historia de amor. Filósofo, teólogo y profesor universitario en París, Pedro Abelardo gozaba de una gran reputación académica como profesor y apenas tenía poco más de 20 años de edad. Su curso era frecuentado por más de 5.000 estudiantes, según sabemos. Nacido en el año 1079 en Nantes, Abelardo conquistó el punto más alto de la escolástica de la época. Pero he aquí que se enamoró. Se enamoró, en efecto, de una muchacha que se llamaba Eloísa, que para colmo era sobrina de un presbítero, Fulberto. Eloísa era muy guapa y además de ello, a despecho de ser mujer, había sido educada en literatura, con buenos resultados. Esto la hacía aún más atractiva a los ojos masculinos y distinta al resto de las demás mujeres parisinas. Pedro Abelardo lo confiesa así. Ella, que estaba muy guapa físicamente hablando, era además maravillosa por los conocimientos que poseía. Pensé que me sería mucho más fácil enamorarla. Era yo tan famoso entonces y sobresalía tanto por mi elegancia y por mis conocimientos que no tenía temor alguno de ser rechazado por ninguna mujer en París. Y en efecto, el joven profesor era tan erudito como vanidoso. Enseguida comenzó Pedro a enviarle cartas a Eloísa, a principio comedidas, pero luego apasionadas, hasta que urdió una hábil estrategia para que el tío Fulberto lo invitara a su casa, con el siguiente pretexto. Abelardo dijo que entonces necesitaba una casa donde vivir y donde comer, y que dada su condición de académico no podía permitirse el perder tiempo en esos lujos. Don Fulberto extrañamente no tuvo inconveniente alguno, y aún invitó a Pedro Abelardo a que impartiera clases privadas a su sobrina Eloísa, lo cual pareció muy conveniente a los tres, a Pedro Abelardo, a Fulberto y a Eloísa. Como dijo Abelardo con cinismo en su diario, una tierna cordera puesta bajo el cuidado de un lobo feroz. Casi enseguida ocurrió lo que tenía que ocurrir. Más abundantes salían los besos que las lecciones. Más abundantes eran las manos que se escurrían a los senos que a los libros, escribía el astuto seductor. Abelardo empezó a descuidar sus enseñanzas. Llegaba tarde a clases y faltaba continuamente. El asunto pronto se divulgó por toda la universidad y de hecho por toda la ciudad, lo cual escandalizó a una población ya encerrada en sí misma. Don Fulberto tardó en creerlo, seguramente algo renuente en asumir la responsabilidad que le competía por su ligereza. Y entonces sucedió lo que era previsible. Eloísa comenzó a sentir mareos, jaquecas y náuseas, todo lo cual no hizo sino confirmar que estaba esperando un bebé. Y la jovencita, tan ingenua, inmediatamente le escribió a su amante, Pedro Abelardo, indecisa acerca de lo que debía hacerse. La solución fue la más obvia que se tenía a la vista. Abelardo alquiló un caballo de posta y la llevó cabalgando a Eloísa los 400 kilómetros de distancia desde París hasta Nantes, en la costa occidental francesa. Ya a salvo en la casa de la hermana de Abelardo, vivieron intensamente su romance con la ilusión de la inminente llegada del bebé, al que, por cierto, una vez arribado a este mundo, le pusieron por nombre Astrolabio, el nombre de un aparato astronómico usado antiguamente. Pero hasta antes llegaron los rumores del escándalo en París. Abelardo tuvo el buen sentido de regresar y honestamente enfrentar el problema, sin llevar desde luego ni a Astrolabio ni a su mujer Eloísa. Se presentó inmediatamente ante el preceptor Fulberto, con la aceptación inmediata de su culpa, dispuesto a recibir la reprimenda que merecía. Desde luego prometió que se casaría inmediatamente con ella, pero el erudito profesor puso como condición solamente de que la boda se hiciera en forma secreta. Unos pocos días después, en el despunte de la madrugada, y gracias a los arreglos del cura Fulberto, un sacerdote consintió en unir a la pareja en forma tan repentina como inusual, en una ceremonia íntima donde solamente estuvieron Fulberto, Pedro Abelardo, Eloísa y los amigos del erudito profesor.
pero el tío Fulberto aún resumaba aires de venganza. Al parecer, fueron sus propios criados los que hicieron correr el chisme de que ya se habían casado Pedro Abelardo y Eloísa. El escándalo fue mayúsculo, a tal grado que Abelardo tomó la iniciativa de llevarse mejor a la joven Eloísa a un convento de monjas que aún subsiste en las afueras de París. La atribulada Eloísa aceptó de inmediato la rígida disciplina medieval de la orden. El asunto pareció calmarse con el enclaustramiento de la jovencita y provocó tal vez un exceso de confianza en Pedro Abelardo, que no contó con el hecho de que la venganza es un platillo que se come frío. El avieso y taimado Fulberto contrató entonces a unos maleantes que, burlando la vigilancia de los sirvientes del profesor Abelardo, irrumpieron en su lecho de madrugada y con lujo de violencia lo golpearon, lo desnudaron y le cortaron sus genitales. Historia de una calamidad, sin duda. El profesor Abelardo habría de confesar con detalles toda esta trágica y romántica historia de amor en su libro Sic et non, sí y no, capítulo 6. La historia de su amor por Eloísa forma parte de uno de los capítulos más apasionantes, patéticos y conmovedores en la vida personal e íntima de un profesor universitario y de una guapa e ingenua jovencita.